Hola, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos una segunda parte sobre el indigenismo. En la primera ocasión habíamos tratado sobre José María Arguedas y su cuento El sueño del pueblo. En esta ocasión trataremos sobre Enrique López Albújar y el cuento El campeón de la muerte. Pero antes tenemos que conocer un poco más sobre el autor. Entonces empecemos con su biografía. Él nace en 1872 en Chiclayo. Sin embargo, había crecido y se había educado en Piura. Terminó pues la secundaria en Lima y posteriormente también va a estudiar Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduándose hacia 1899. Finalizados esos estudios, va a impartir clases de historia en el Colegio de San Miguel de Piura, es decir, va a volver a su ciudad donde se crió y posteriormente pues va a tener el trabajo como juez, ¿no? Y lo va a realizar en Piura, después en Tumbes y posteriormente también en Huánuco. Esa experiencia de juez en Huánuco le va a servir justamente para poder escribir cuentos andinos y muchas de las historias que nosotros podemos leer en ese libro. Luego pues vuelve a Piura, eh, es también vocal interino en la Corte Suprema de Lambayeque y posteriormente también va a ejercer como vocal superior en la Corte de Tacna. Como había mencionado, esta experiencia de juez le va a servir mucho a Enrique López Albújar para poder escribir sus historias. Además que le va a dar mucho tiempo para que pueda escribir sus historias posteriores como Matalache y los nuevos cuentos andinos también. Por el lado del periodismo, Enrique López Albújar fue director de las publicaciones El Amigo del Pueblo y La Prensa de Lima. Hasta acá estamos viendo a un Enrique López Albújar muy comprometido con la cultura y con el quehacer intelectual, tanto a nivel jurídico como periodístico. Por su labor en la narrativa peruana recibió el Premio Nacional de Literatura en 1950 con su libro de cuentos Las Caridades de la Señora Tordoya. A este punto, ya en este año en el que recibe este premio, ya Enrique López Albújar se había convertido en toda una personalidad muy reconocida a nivel nacional. A su avanzada edad de 93 años fallece, pero ya con un reconocimiento mayor, ¿no? De haber vivido y haber producido tanta cultura en nuestro país. Es por eso que se le recuerda bastante. Conozcamos un poco sobre su obra literaria. Hay que decir que Enrique López Albújar tuvo una visión del indio un tanto violenta y en este punto nos mostraba pues al indio de manera psicológica y emocional, pero también extrema. Es un lado de la característica del indio que vivía en esos entonces. Diferenciamos un poco con José María Arguedas. Mientras que José María Arguedas nos presenta a un indio dominado, avasallado, subordinado, maltratado, violentado, que pugnaba por luchar y por vivir. En esta ocasión, Enrique López Albújar no nos va a presentar a un indio que va a ser una persona sumisa, una persona que sea golpeada, no, más bien va a ser una persona en búsqueda de justicia y de justicia popular y violenta. Y justamente los cuentos andinos nos presentan esas historias. Por ejemplo, van a hablar brevemente de Ushananhampi. Ushananhampi literalmente es una justicia popular, es una muerte ya segura. Hablemos un tanto rápido de Ushananhampi. Pues bien, trata la historia trágica de un ladrón incorregible llamado Kunse Maile. Este Kunse Maile había robado varias veces. Fue descubierto por tercera vez robando ganado. Entonces, antes de aplicar la justicia popular, se le lleva ante un consejo de ancianos, es decir, un grupo de ancianos de la comunidad, ¿ya?
para que pueda defenderse. Entonces, Consemaile, en esta defensa que hace ante el Consejo de Ancianos, dice que robaba para compensar los robos que él había sufrido en realidad. Y que les había robado justamente a aquellos que también en alguna ocasión le habían robado a él. Pero los ancianos le recuerdan a Consemaile que él no podía hacer justicia con sus propias manos y lo sentencian a no regresar jamás a su tierra natal. En caso de que regresara, le aplicarían la ley del Ushananhampi, es decir, el último remedio. O, para entenderlo mejor, la pena de muerte. Y esta pena de muerte se aplicaba justamente en casos graves ya de reincidencia. ¿Qué quiere decir esto? De volver a hacer una y otra vez el mismo delito. Pero este terco Consemaile, desobedeciendo las leyes de su pueblo, regresa. ¿Por qué? Porque sentía mucha nostalgia, porque extrañaba mucho también a su tierra y a su madre. Sin embargo, él lo va a hacer sin tener mucha precaución porque alrededor de la casa de la madre estaba vigilada de muchas personas y estaban espiando siempre a la casa de la madre por si volvía con Semailé. Y cuando él vuelve, pues la noticia por todo el pueblo se hace conocido, ¿no? Y todos se informan de ello, ¿no? Los indios, conducidos por los riayas, es decir, por los ancianos, cogen sus carabinas y reúnen a Maile, quien logra huir de justamente ese cerco que le habían hecho, no lo persiguen hasta que ya no puede más y se rinde. Y cuando todos los indios llegan, ¿no? Sucede que tanta era la furia de ellos que empiezan a golpearlo, ¿no? Hasta matarlo. Y es más, no solamente eh, lo matan y lo dejan en el suelo, sino también le dan de puñaladas hasta que lo descuartizan totalmente, ¿no? De tal manera que ya no teníamos ni siquiera un cuerpo ya entero. Entonces, esa es la violencia con la cual se puede ver en el cuento con la que tratan los indios justamente a alguien que va en contra de la ley y ellos mismos hacen justicia por sus propias manos. La escena final va a ser justamente el hecho de que todos los indios empiezan a descuartizar a Consemail. Como se han podido ver o como han podido escuchar, este cuento Ushananhampi es muy violento y nos describe justamente ese carácter tan emocional y tan psicológico que tienen los indios al verse desprotegidos y que ellos mismos actúan buscando justicia popular, ¿no? Como actualmente, por ejemplo, lo hacen de alguna manera los pueblos en Cajamarca, en Puno y otros lugares. Entonces, esta es una parte, es una visión que nos cuenta Enrique López Albújar sobre la condición en la que vivían los indios, no solamente maltratados, sino también de esta manera violenta. Bien, y hay otros cuentos más, como El Campeón de la Muerte, que vamos a analizar más adelante. Y bueno, hay temáticas distintas, ¿no? Por ejemplo, la soberbia del piojo, los tres jircas, que están descritos justamente en la diapositiva, el licenciado Aponte, el caso de Julio Siemens, el cachorro de tigre, la mula del Taita Román, ¿no? Todos ellos conforman los cuentos andinos y nos van a presentar esa misma temática de violencia, de justicia popular que buscan los indios constantemente. Por otro lado, una de las novelas más celebradas de Enrique López Albújar es Matalaché. En resumen, se podría decir que es como dice la portada, un amor en tiempos de esclavitud,
Y es que justamente nuestro personaje principal, José Manuel, se va a enamorar de un amor prohibido, ¿no? Y la historia, en resumen, es de la siguiente manera. José Manuel es un negro, perdón, un mulato que vive en la hacienda, en la propiedad llamada Latina de Juan Francisco de los Ríos. José, José Manuel es utilizado como un semental, es decir, es utilizado para poder tener relaciones sexuales con mujeres y de esa manera poder procrear más personas. ¿Por qué? Porque él tenía buen porte, era de buena raza, a pesar de ser un mulato, o negro, como le dirían algunos, un esclavo negro. Y como tenía ese buen porte y buena raza, es que le buscaban justamente para poder hacer más hijos. Esa era la misión que de alguna manera tenía José Manuel, o era usado de esa manera por por su jefe, en este caso Juan Francisco de los Ríos. Sucede que la hija, María Luz, que había vivido mucho tiempo fuera de la hacienda, va a vivir ahí, a la hacienda de Juan Francisco de los Ríos, su padre. Y quien se encarga justamente de hacer reconocer toda la tradición y costumbre de la hacienda es el esclavo José Manuel. ¿Por qué se le permite a José Manuel hacer esto, a pesar de ser un esclavo? Era un esclavo diferente, era un esclavo que había aprendido a escribir, a leer y a ser un poco artista porque él tocaba la guitarra y también bailaba bien. Entonces, al ser un esclavo distinto, Juan Francisco de los Ríos le tenía un poco de consideración y le permitía algunos privilegios que no tenían los demás esclavos. Y en esta ocasión, pues, le da como guía a María Luz para que puedan conocer un poco más de la hacienda, las costumbres o lo que se hacía diariamente en el trabajo de la jabonería, porque en esta hacienda se fabricaban jabones. Entonces, José Manuel le va a hacer conocer a María Luz todo ello, y María Luz va a conocer a José Manuel y va a conocer justamente la calidad de persona que es José Manuel. Por lo atento, por lo dedicado, bondadoso, disciplinado y responsable que es, María Luz se va a enamorar perdidamente de José Manuel. José Manuel en un inicio rechaza justamente estos coqueteos o esta admiración que tiene María Luz porque sabía que era un amor prohibido. Hasta que de tanta insistencia, pues José Manuel cae justamente en estas atenciones que tiene María Luz con respecto a él. Y pues bien, el amor se va a consumar un día en que María Luz lo buscaba a José Manuel constantemente para que ellos puedan pues darse besos y caricias, en fin, a pesar de la negativa de José Manuel. Producto de ese acto que ellos van a realizar, María Luz va a quedar embarazada. Y Juan Francisco de los Ríos, padre de María Luz, que era tan bondadoso hasta ese momento con José Manuel, el esclavo, se va a convertir en una persona furibunda y va a empezar a maltratar a José Manuel. ¿Por qué? Porque no permitía justamente que haya sido deshonrado de esa manera por un esclavo. Y es que a los esclavos no se les permitía justamente que puedan estar con sus patronas. Y más pues con la hija del hacendado o el dueño o patrón. Entonces, el amo, Juan Francisco de los Ríos, va a decidir la muerte de José Manuel. Y lo va a llevar hasta el día en que lo va a someter a una olla hirviendo de jabón. Las últimas palabras de José Manuel son las siguientes, ¿no? Que pueda en realidad alguna ocasión pensar, ¿no? Que su patrón pueda pensar en alguna ocasión en que va a tener un hijo
o un nieto de él, y que ese nieto espera que no sea tratado como ha sido tratado él, y que de alguna manera le va a recordar lo bondadoso y la buena persona que había sido José Manuel, ¿no? Entonces, terminando de hablar, José Manuel, es que Juan Francisco ordena a que echen a José Manuel a esa olla hirviendo, y posteriormente se escucha un grito y termina la novela de esa manera. Obviamente, ya no se ve o no se observa cómo es que muere el esclavo José Manuel. Sin embargo, pues se escuchan sí los horrendos súplicas que él grita dentro de la tina con jabón hirviendo. Una vez más, vemos la desgracia, la injusticia hacia a ciertas personas, en este caso pobres o esclavas, como era la condición de los negros. Esta novela nos presenta justamente la injusticia que se vive en cuanto a los esclavos, y por otro lado el amor prohibido que tenían los esclavos, es decir, los esclavos no podían sentir amor por sus patrones, ¿no? Se despliega entonces la temática del amor prohibido, un amor que surge incluso a pesar de la diferencia de clases sociales y también la diferencia racial, ¿no? Que justamente María Luz no veía esa diferencia de clases y se enamora perdidamente del negro José Manuel. Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre El Campeón de la Muerte, que es el cuento que vamos a analizar en clase también. Veamos algunos datos de la obra. Pues bien, el título es El Campeón de la Muerte, el autor Enrique López Albujar, y la escuela literaria en la que se va a enmarcar será el indigenismo. El género narrativo y la especie es un cuento. ¿Dónde localizamos este cuento? Pues lo localizamos en el libro Cuentos Andinos. Recordemos que es uno de los cuentos que está incluido dentro de este libro. Una de las temáticas que podemos ver en esta historia es la venganza. O por otro lado también la justicia personal, ¿no? Que puede aplicar una persona. Hablemos un poco sobre el argumento. Como ustedes saben, el Tucto Liberato había consultado pues a las Coca, y justamente en la imagen se ve el destino que le esperaba a su hija Faustina, que había sido raptada hace un mes. Estaba chachando junto a su puerta y estaba desconcertado, pues la Coca le daba respuestas confusas. Sabía el afligido padre que el raptor Hilario Crispín era una persona perdida, ociosa, amigo de malas juntas y seductor de mujeres, y justamente este había llegado hasta la casa o hasta donde se encontraba el liberato Tucto. Luego de la conversación que ellos tienen, pues eh, Crespin le dice que había traído el cuerpo de su hija muerta y se lo había dejado en un costal. Ante esto, Tucto busca venganza. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar a Juan Jorge para que la venganza se haga posible. Y envía justamente a su mujer para que la mujer pueda hablar eh, en favor de esa venganza. Y Juan Jorge con la mujer quedan en un acuerdo en que él pues le daría, Tucto le daría ganado a Juan Jorge en base al trabajo que le iba a hacer. Entonces, posteriormente van en búsqueda de Hilario Crispín hasta que lo encuentran, y Juan Jorge va a hacer su trabajo. Y cuando Hilario Crispín está pues por las laderas de los cerros, ¿no? Va a recibir un primer disparo sobre una de las manos que lo va a hacer remecerse. Y posteriormente Juan Jorge le va a seguir dando disparos hasta 10, como había pedido Tucto, y que lo van a hacer caer poco a poco. Hasta que al final, pues, como vamos a ver en la historia,
Tucto le va a quitar los ojos, ¿no? Y también le va a cortar la lengua. Y también el Juan Jorge se va a llevar el corazón para que se lo pueda comer. Porque él tenía la creencia de que comiéndose iba a ser un poco más valiente, ¿no? Comiéndose ese corazón. Pues bien, hasta acá hemos conocido un poco sobre la obra o sobre el cuento El campeón de la muerte. Justamente el campeón de la muerte va a ser Juan Jorge. Y Juan Jorge había sido una persona que había sido entrenado por su maestro en estos quehaceres de la muerte, ¿no? Y era muy conocido y muy hábil en realidad. Y es por eso que se le buscaba constantemente para que pueda hacer estos trabajos. Apreciando un poco sobre esta historia, habría que decir primero, por ejemplo, que este cuento está enmarcado por la violencia. Y es una violencia cruel y terrible. Es una venganza ejecutada por un producto social fuera de la ley. Es decir, un asesino a sueldo, un sicario que nosotros conoceríamos. Ahora, hay que diferenciar. Si en Oshananhampi teníamos una justicia popular, una justicia en base a la comunidad, en esta ocasión tenemos una justicia individual, una justicia que es caracterizada por la venganza justamente. Además, es una clase de justicia que está un tanto alejada del pensamiento andino, porque, como hemos visto, en Ushnahampi se le daba una oportunidad a aquel que había cometido un delito, pero en este caso no. En este caso está primando el pensamiento del ojo por ojo, diente por diente, es decir, tú me matas a mi hija y yo te mato a ti, ¿no? Es una justicia muy violenta. Ahora, en realidad, el que comete el asesinato no es el indio mismo, no es el indio mismo, sino es un mestizo o es una persona que por sus rasgos y por las características que se cuenta en la historia es un mestizo. Y este mestizo justamente es alguien que está fuera del pensamiento andino. No es un indio, es una persona que ha sido mezclada. Es decir, que tiene rasgos españoles y tiene rasgos indígenas. Y se podría decir que estos rasgos españoles violentos son los que justamente hacen que se transforme en un asesino. Recuerden que por mucho tiempo hemos tenido nuestra cultura andina, una cultura andina que, como lo presenta José María Arguedas o Ciro Alerguía, ha sido una cultura más que dominada, también una cultura pacífica, y que la violencia la vamos a ver justamente con la cultura española, porque fue una cultura que asesinó, violentó, maltrató a la cultura indígena. Entonces este mestizo de alguna manera representaría por su por una cuestión de justicia, ¿ya?, a los indígenas, y por el otro lado de la violencia a los españoles. Ahora, este Juan Jorge no mata a cualquier persona, sino, como él mismo lo dice, mata a aquellos malos. Entonces, desde este punto de vista estamos viendo cómo es que se hace justicia. Porque esa es la justicia en la cual están buscando. No matar a los buenos, sino matar a aquellos que están cometiendo delitos o aquellos criminales. Y este personaje justamente es el ajusticiador, es el que va a equilibrar la justicia dentro de este mundo lleno de violencia. Algunos dirían que está bien, otros dirían que está mal. Dentro de nuestra concepción actual, está mal porque no nos podemos dejar llevar por ese tipo de justicia, ya que hay un sistema de justicia que nosotros manejamos. Entonces, no podemos dejarnos llevar por este tipo de justicia en realidad. Sin embargo, Enrique López Albujar nos presenta
una concepción de justicia que ellos tenían por esos entonces. Pues bien, espero que te haya gustado un poco de la explicación que tenemos sobre sobre este cuento, y todavía queda la clase para reforzar y ahondar un poco más y discutir sobre esta historia. Recuerda que es un panorama general que te hemos dado ahora. Bien, entonces será hasta una próxima clase, y recuerda justamente que tenemos todavía la clase de reforzamiento. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.